ayer lo decía, es un honor el estar aquí, el estar con ustedes. No estoy completo, dejé la mitad de mí en casa, pero Dios es bueno y Dios es fiel, y donde quiera que vayamos Él nos cuida, ¿verdad? Ahí donde está, por favor, cierre sus ojos, incline su rostro así como está, y vamos a orar a nuestro Dios. Padre, gracias por su palabra, gracias por el tiempo de alabanza, de adoración, gracias por la armonía los unos con los otros, gracias por este lugar y por este tiempo, Señor. Yo le ruego que nos hable a nuestras vidas, a nuestros corazones, Señor, que su palabra penetre y que podamos recordarlo. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Queremos felicitar a todas las mamás, ¿verdad? Y queremos dar gracias a las que son de más edad, bueno, las que nos ven en línea y las que son de más edad, porque ha sido una generación de oración, ¿verdad? Por eso estamos aquí, por las que han orado. Amén. A las maestras también por las muchas lecciones que nos han impartido, amén, lecciones de la Biblia que han sido preparadas. Queremos dar gracias a las misioneras porque anuncian el mensaje de Dios en otra lengua, ¿verdad? En otro idioma, y porque han sembrado la palabra de Dios. Gracias a todos los que practican el lunes lo que escuchan el domingo, amén. Gracias a Dios por eso. Sabe que solo una mujer puede hacer unas cosas que los hombres no podemos, nosotros no podemos, y es que con una mano ellas pueden estar en el teléfono y con otra pueden estar dándole de comer a su bebé, ¿verdad? Eso es lo que hacen las mujeres. Pueden restaurar un corazón roto de los hijos. Las mamás pueden con eso, pueden limpiar las narices de los hijos, pueden estar lavando, pueden estar planchando, pueden hacer la comida y al mismo tiempo darle a Dios gracias por la vida de sus hijos. Eso es lo que las madres hacen y en esta hora las honramos por eso. Amén, iglesia. Amén, las honramos por eso. ¿Sabe? El New York Times escribió un libro importante e interesante llamado Las Mujeres de América, y este libro examina la influencia de las mujeres en la cultura americana, el papel que éstas desempeñan en la sociedad. Y a grandes rasgos se lo voy a resumir porque este libro habla de que si solamente hubiera hombres, si solamente en este lugar hubiera hombres o en este país hubiera hombres, la mayoría de nosotros pues no nos bañaríamos, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Verdad? Pues para qué oler bien si no tenemos con quién quedar, ¿verdad? La mayoría de nosotros, no digo que todos, pero digo que la mayoría de nosotros, ¿no? O no nos bañaríamos seguido. Muchos hombres solamente. ¿Sabe por qué le digo esto también? Porque allá en el pueblo de donde yo vengo, llegaba una persona del trabajo y la esposa le dice: ay, báñate. No, pues estoy cansado. Y le dice: no me vas a dejar el mono en la cama. ¿Sí? El sudor y todo eso ahí marcado en la cama. Y es que si no hubiera mujeres, nosotros ni nos bañaríamos después de trabajar. Bueno, algunos de nosotros, ¿verdad? ¿Por qué usar perfume para hablar bien si no habría con quién quedar bien, ¿verdad? La mayor parte del tiempo nuestra ropa quizá no estuviera limpia, tuviera días de uso y la volveríamos a usar, ¿verdad? ¿Para qué lavarla? No hay con quién quedar bien. No, ¿para qué bañarnos, verdad? Incluso si tuviéramos una casa, si lográramos tener una, pues no estaría tan limpia como está hoy, ¿verdad? Con una mujer. Amén, varones, ¿o no? Oh, bueno, unos pocos, ¿verdad? Las cobijas, yo creo que si no estuviera mi esposa, yo no sé cada cuándo lavaría yo cobijas, no sé, pero me da mucho gusto que llego y voy a dormirme y huelen rico las cobijas, pero es por ella, no por mí. Si fuera por mí, yo no tendría presente esas cosas. No sé ustedes, así me pasa a mí. No se lavaría, no sé, en semanas, no tendríamos la motivación. Y este artículo decía que las mujeres hacen que los hombres se comporten. No sé si está de acuerdo con esto, pero yo lo puedo ver que sí. Las mujeres hacen que nosotros como hombres nos comportemos
que olamos bien, que nos bañemos, que queramos, porque queremos quedar bien con ellas. Amén, amén. Y ¿sabe qué? Hablando de damas, hablando de mujeres, creo que en la Biblia muchos de nosotros o conocemos historias de hombres tal como Noé, como Abraham, Moisés, Pablo, personajes que son recurrentes en la Biblia y nombres de hombres que hicieron grandes cosas para Dios. Y conocemos sus historias porque hicieron cosas grandes para Dios. Pero también en la Biblia yo puedo ver que hay personajes que no son muy conocidos, personajes ahí que no son muy mencionados o que son mencionados una sola vez en la palabra y que aparentemente pasan ahí inadvertidos lo que estas mujeres o estos personajes hicieron. El reino de Dios, mis hermanos, no importa dónde estés. El reino de Dios importa que estés. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y yo quiero hablar un poco acerca de Israel en Egipto. De Israel en Egipto. Conocemos la historia a través de la escuela dominical o de la enseñanza a través de niños. Y dice que José y su familia llegan a Egipto. Dios le da a José la sabiduría para salvar a Egipto de desaparecer, de 7 años de hambruna. Pero 400 años después llega un rey, un faraón, que no conoce lo que había hecho José, ignoraba lo que José había hecho y somete al pueblo de Israel a la esclavitud. Lo somete a esclavitud. Éxodo 1:12 dice así, 1:11, perdón, dice así: por lo tanto, los egipcios esclavizaron a los israelitas y les pusieron capataces despiadados a fin de subyugarlos por medio de trabajos forzados. Los obligaron a reconstruir ciudades de Pitón y Ramsés y como centros de almacenamiento para el rey. Verso 12 de Éxodo 1 dice: sin embargo, cuando más los oprimían, más los israelitas se multiplicaban y se esparcían, y tanto más se alarmaban los egipcios. Por eso los egipcios los hacían trabajar sin compasión. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Y dice: y les amargaban la vida forzándolos a hacer mezcla, a fabricar ladrillos y a hacer todo el trabajo del campo. Además, eran crueles en todas sus exigencias. Eran crueles. Y yo quiero preguntar algo. Si el pueblo de Israel se multiplicaba, aquí me está hablando de que es porque había muchos nacimientos. ¿Está de acuerdo? ¿Sí o no? Si ellos se multiplicaban, dice la Biblia que sucedía eso, entonces había muchos nacimientos. Amén. Fíjese, porque cuando fuera de casa, en el trabajo, o chicos en la escuela, fuera de casa, cuando tienes un mal día o cuando estás presionado económicamente, cuando tienes problemas en el trabajo, cuando tienes dificultades, llegas a casa, y los casados me van a entender, no tienes ganas de jugar al príncipe o la princesa, porque estás cansado, estás agotado, porque tuviste un mal día. Y ¿sabe qué? Muchas veces nosotros nos quejamos: es que tengo un mal trabajo, me fue mal en el trabajo. Pero el pueblo de Israel en verdad tenían problemas en su trabajo, tenían problemas en ello. La Biblia dice que eran hombres que estaban siendo maltratados, estaban siendo castigados, eran hombres que estaban cansados, estaban siendo golpeados. Pero llegaban a casa, sus esposas estaban ahí y hacían hijos. Eso es lo que dice, se multiplicaban. Amén. ¿Sí? Hacían hijos. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué sucedía eso? Porque en su casa había un ambiente diferente, mis hermanos, al ambiente de afuera. ¿Lo escuchamos? En casa había un ambiente diferente a lo que ellos vivían afuera. Pero eso podían llegar a casa y sentirse bien, sentirse los reyes, los hombres de su casa. Las mujeres están ahí y podían hacer hijos, podían multiplicarse.
La salud de la sociedad, mis hermanos, está directamente relacionada a la salud de la familia. Si la familia está bien, la iglesia va a estar bien. Si la iglesia está bien, la sociedad va a estar bien. Si la sociedad está bien, el país va a estar bien. Amén. Y el diablo sabe eso, y sabe el diablo que destruyendo a la familia como Dios la ordenó, va a destruir la sociedad. Por eso está ese ataque hoy en día directo en contra de la familia, de como Dios la formó. Porque el Satanás sabe que la familia en medio de dificultades aguanta. La familia en medio de dificultades se mantiene. Cuando las demás cosas se caen, la familia puede mantenerse. La familia es el único refugio que queda. Y si las familias son fuertes, la iglesia va a ser fuerte, insisto, y podrá influenciar a la sociedad. Por eso es el ataque a las familias. Si en tu trabajo, si en tu escuela tuviste un mal día, puedes llegar a casa y vas a poder descansar, vas a poder tener un refugio. Pero si no hay familia, ¿a dónde vas? Si no hay familia, ¿a dónde vas? Y Satanás no va a tolerar ese refugio, no lo va a tolerar. La familia para él es un enemigo molesto, porque Satanás no quiere que la sociedad se mantenga, que la sociedad se proteja, que tenga cobertura, que tenga protección. Y eso es lo que sucede dentro de la familia. Por eso es que el afán de destruirla como Dios la creó. Satanás sabe que si puede herirte en tu hogar, te va a herir en todo. Si puede herirte allí en tu familia, te va a herir en todo. Por eso es que nuestra casa, nuestro hogar, tiene que ser un refugio para nosotros. Tiene que ser un refugio para nuestros hijos. Y no importa lo que pase afuera, importa lo que pasa dentro. Porque si algo bueno está pasando dentro, no va a haber problema afuera que nos afecte. ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿sabe por qué? Porque hemos llegado a nuestro refugio. Había muchos nacimientos en Israel. El pueblo se estaba multiplicando tanto que el rey dice: hey, son mucho más que nosotros. El faraón dice: son más fuertes que nosotros. Como los obligamos a trabajar desde niños, son más robustos que nosotros, son más numerosos que nosotros. Y si nuestros enemigos nos atacan, ellos se van a levantar en contra de nosotros. No podemos dejar que sigan creciendo. Y el faraón lo que hace es sacar una ley para matar a los niños. Y este plan lo encontramos en Éxodo 1:15. Dice: después el faraón, rey de Egipto, dio la siguiente orden a las parteras hebreas: Sufra y Puja. Ah, caray. Yo creo que ellas sí nacieron para ser parteras, ¿verdad? Cifra y Puja. Bueno, casi, ¿verdad? Sufra y puja, es lo mismo, por ahí van, dice. Verso 16 dice: cuando ayuden a las mujeres hebreas en el parto, presten mucha atención durante el alumbramiento. Si el bebé es niño, mátenlo, pero si es niña, déjenla vivir. Verso 17: sin embargo, como las parteras, ¿cómo era? Sufra. Bueno, las parteras temían a Dios, se negaron, dice la palabra, se negaron a obedecer las órdenes del rey y también dejaron vivir a los varoncitos, dice la Nueva Traducción Viviente. Nadie puede tener temor de Dios si no comprende el plan de Dios. Y el plan de Dios provoca que nosotros cuidemos lo que Dios quiere hacer. El plan de Dios provoca que nosotros cuidemos lo que Dios va a hacer. Y eso causa temor de Dios. Y me impresiona la respuesta de las parteras. Verso 19, ellas dicen: las mujeres hebreas, dice, es que no son como las egipcias. Contestaron ellas:
Dice, son más vigorosas y dan a luz con tanta rapidez que siempre llegamos tarde. Dice, cuando nosotros llegamos para atender a las parteras, para atender a las que están embarazadas, dice, los niños ya están en la escuela. Llegamos tarde, dicen ellas. Verso 20. Por eso Dios fue bueno con las parteras y los israelitas siguieron multiplicándose. Se hicieron cada vez más poderosos. Además, verso 21, como las parteras temían a Dios, Dios prosperó sus familias. Ellas entendieron que no podían hacer lo moralmente incorrecto. Tenían que hacer lo correcto, aunque para el mundo fuera incorrecto. Ellas lo entendieron. Y eso es lo que exactamente estamos viviendo hoy. Hay de aquellos que a lo malo le dicen bueno. Porque imagínense, si ellas hubieran matado a los niños, estaban haciendo algo legal. Era una orden de la máxima autoridad, era algo legal. Pero delante de Dios esa orden era inmoral. No podía ser delante de Dios. Verso 22 dice, entonces el faraón dio la siguiente orden a todo su pueblo: tiren al río Nilo a todo niño hebreo recién nacido, pero a las niñas pueden dejarlas con vida. Y es que cuando un plan no funciona, mis hermanos, el diablo se va a mostrar más agresivo. Imagínense, si las parteras hubieran obedecido la orden del faraón, Moisés no hubiera nacido. Porque esto sucede en tiempo de Moisés. Estas mujeres, que luego no se menciona más sus nombres, pero que fueron usadas por Dios para cumplir el plan de Dios. Cumplir el plan de Dios. No escucharás más sus nombres en la Biblia. No se mencionarán más los nombres de estas mujeres. No trascendieron, pero si no fuera por ellas, nada hubiera trascendido. Mujeres, que se dejaron usar por Dios. El pueblo de Israel fue sometido a tanta crueldad por los egipcios que Dios levanta un hombre, a un libertador, para sacarlos de ese maltrato. La historia del pueblo de Israel fue cambiada gracias a un hombre que fue salvado por unas mujeres que no se conoce mucho su nombre, pero que fueron usadas por Dios para cumplir el propósito que Él ha tenido desde siempre. Y ese hombre fue Moisés. En el Nuevo Testamento, en Hebreos 11, el salón de la fama de los héroes de la fe, el autor de Hebreos dice, en Hebreos 11, verso 24, dice: fue por la fe que Moisés, cuando ya era adulto, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Verso 25, prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los placeres momentáneos del pecado. Consideró que era mejor sufrir por causa de Cristo que poseer los tesoros de Egipto, pues tenía la mirada puesta en la gran recompensa que recibiría. Moisés, que gracias a la desobediencia hacia el hombre de estas dos mujeres puede tener vida y pudo ser el libertador del pueblo de Dios. Pero ¿de dónde saca Moisés esos rasgos que acabamos de leer en Hebreos, esos rasgos especiales de carácter que él tenía? ¿Cómo que prefiere ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los placeres momentáneos del pecado? Rehúsa llamarse hijo de la hija de Faraón. Era como si Elon Musk lo quisiera adoptar y rehúsa todo eso. Imagínense, consideró que era mejor sufrir que poseer tesoros de Egipto. ¿De dónde saca este hombre esos rasgos de fe? Vamos al verso 23, un verso antes dice: por la fe. Aquí
en el verso 23 vemos que parece que está hablando de Moisés, pero no está hablando de Moisés. Dice, por la fe, fue por la fe que cuando nació Moisés, si se fija, no son cosas que hizo Moisés. Dice, cuando nació Moisés, sus padres lo escondieron durante 3 meses. ¿Quiénes? Sus padres. Dice, vieron que Dios les había dado un hijo fuera de lo común, un hijo hermoso, dice, y no tuvieron temor de desobedecer la orden del rey. No tuvieron temor de desobedecer la orden del rey. Aquí podemos encontrar de dónde venía la fe de Moisés. Aquí está contando lo que hicieron los padres y está contando cómo era Moisés. Y parece, yo encuentro en estos versos que como era Moisés, mis hermanos, que Moisés dependía de lo que hicieron sus padres. Fue muy bien entrenado por sus padres. Verso 27 de Hebreos 11 dice, fue por la fe que Moisés salió de la tierra de Egipto sin temer el enojo del rey. ¿Le suena? Los padres de Moisés no tuvieron temor al decreto del faraón en su tiempo cuando Moisés era pequeño. Pero ahora vemos aquí en el verso 27 a Moisés siendo un adulto que dice, él tampoco tuvo temor del enojo del rey. Dije, siguió firme en su camino porque tenía los ojos puestos en el invisible. Lo que los padres hicieron, eso fue lo que le enseñaron a su hijo, a su pequeño. Esas cualidades que tiene Moisés como héroe de la fe, como hombre de fe, como una persona que no quiso la fama, la fortuna, sino que rehusó todo eso, que no tuvo temor a las leyes del hombre o no tuvo temor al faraón. Todo eso viene de lo que sus padres hicieron. Y su madre era Jocabed. Quizá algunos no han escuchado acerca de ella, pero ella era la madre de Moisés. Pero no solamente fue la madre de Moisés. Moisés tuvo más hermanos. Su hermana mayor Miriam y su hermano de en medio Aarón. Y luego Moisés. Y podemos ver que los papás de Moisés están haciendo lo que ellos pueden. Ellos tuvieron un hijo, pudieron tener un hijo y lo tuvieron y luego lo escondieron. Eso es lo que ellos podían hacer, lo esconden. Pero a los 3 meses se dan cuenta de que no lo pueden esconder más. Entonces hacen una canasta, tejen una canasta para protegerlo. La impermeabilizan, esa canasta con brea, luego lo llevan al río. Y hasta allí es lo que los padres de Moisés pueden hacer. Pero lo que Dios hace, cuando nosotros hacemos lo natural, lo que podemos, Dios hace lo sobrenatural que nosotros no podemos hacer. Dios hace lo sobrenatural, amén. Porque Dios lo hace sobre lo natural que nosotros podemos hacer. Ellos hicieron lo que podían. Los padres de Moisés hicieron lo que podían. Podían esconderlo, lo escondieron. Podían hacer un canasto, lo tejieron. Podían impermeabilizar ese canasto, lo hicieron. Podían meter al niño en ese canasto, lo metieron. Podían llevarlo hasta el río y lo hicieron. Hicieron lo que pudieron. Pero los padres de Moisés no podían evitar que el niño fuera a la cena de un cocodrilo en el río. No podían hacer que saliera la princesa en sus medios. No podían hacer que la princesa de Egipto saliera ese día al río. En sus medios ellos no podían hacer que la princesa lo viera y se enamorara de ese niño. No podían hacer que esa princesa no lo tirara al río por ser un niño hebreo, porque esa era la ley del papá de la princesa. Todo eso no lo podían hacer sus papás. Pero ¿sabe qué? Dios lo hizo. Dios lo hizo. Dios hizo que Miriam entrara a escena.
Y entonces, para hacer una historia larga, corta, el niño ya no corría peligro, porque ahora era el nieto del faraón. Qué cosas hace el Señor, ¿verdad? Ya lo podía criar su madre sin peligro, porque era el nieto del faraón. ¿Saben, mis hermanos? Lo sobrenatural de Dios está actuando en lo natural que hicieron los padres. Y la madre de Moisés, Jocabed, fue el instrumento que Dios usó. Y le decía, no solamente fue la madre de Moisés, fue la madre de Aarón de igual manera, de Miriam. Esta mujer tuvo 3 hijos, y de esos 3 hijos Dios los usó para su servicio. Fueron 3 hijos, de 3 hijos ella tuvo 3 maravillosos hijos que fueron usados por Dios. Miriam, después de que el pueblo sale de Egipto y el mar rojo se abre, ella escribe su primera canción y empieza a cantarla con un pandero. Antes de cualquier escritor, antes de cualquier salmista, está allí Miriam, la hermana de Moisés, escribiendo la primera canción de alabanza a Dios. Está Miriam allí. Aarón, sumo sacerdote. Todo sacerdocio se hereda, mis hermanos, y se origina en Aarón. En Aarón. Jocabed tuvo 3 hijos en tiempos difíciles, 3 hijos servidores de Dios. Y sabe que esto no fue accidente, mis hermanas, fue intencional. En tiempos de abuso, en tiempos de esclavitud, en tiempos de escasez, en tiempos de persecución, en tiempos difíciles, Jocabed y su esposo levanta 3 hijos admirables. Y esto nos debe de dar esperanza, porque sí se puede. ¿Cuántos dicen amén? Teniendo a Dios de nuestro lado se pueden formar familias seguras, familias fuertes que van a trascender en medio de los tiempos. Amén. Podemos estar seguros de eso. Todo lo que estos hombres, esta mujer y su esposo hicieron, fue aún habiendo decretos crueles. Egipto representa a nuestra sociedad, el faraón representa a Satanás. El hermano Alex al inicio decía, nuestros gobiernos sacan leyes que no tienen sentido, que no tienen valor. En México, desde el 3er año de primaria, se les está inculcando en los libros de texto brujería. Eso es lo que está sucediendo hoy en día. Les están diciendo a nuestros niños de primaria, tú eliges el sexo que quieres tener. Y eso es obra del enemigo, mis hermanos. En un sistema decadente, el enemigo impone su maldad y la maldad inunda todas las cosas. Pero mamá y papá no temieron a esos decretos. No se rindieron así nada más. A ellos no les afectaban esos decretos. No se dejaban intimidar por lo que decía el faraón, por lo que quería imponer. ¿Y saben? Aquí encontramos la forma, mis hermanos, la forma real o la única forma de contrarrestar la decadencia de la sociedad. Y es que a veces tener que obedecer equivale a desobedecer. Hechos 5:29 dice: pero Pedro y los apóstoles respondieron, nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que cualquier autoridad humana. Obedecer a Dios antes que cualquier autoridad humana. Y es que si obedece a Dios, va a desobedecer al mundo. No podemos quedar bien con Dios y quedar bien con el mundo. ¿Está de acuerdo? ¿Por qué? Porque con alguno vas a quedar mal. Porque obedecer a uno significa quedar mal con el otro o desobedecer al otro. Va a haber momentos de decisiones donde tiene uno que saber con quién va a quedar bien, con el mundo o con Dios. Y uno decide eso, uno decide a dónde va. Algo puede ser legal, algo que dicta el mundo puede ser legal, pero no porque sea legal significa que es moral.
o significa que es correcto delante de las leyes de Dios. Debemos de tener cuidado de todas las cosas. Tenemos que examinar todas las cosas. No podemos dormirnos, mamás, papás, no podemos dormirnos en nuestros laureles con nuestros hijos. Habrá momentos en que obedecer a los hombres me puede costar la vida. Pero si no obedezco a Dios, tengo que saber que eso me puede costar, me va a costar la eternidad. Y eso cada uno de nosotros lo elegimos. Nuestros hijos, mamá, sus hijos, nuestros hijos van a tener que salir. Van a tener que enfrentar el mundo. Tienen que saber que su hogar es un refugio, que pase lo que pase afuera, pueden llegar a casa y pueden tener un refugio. Nosotros como papás, mamás, papás, tenemos que hacer un blindaje en el corazón de nuestros hijos, como lo hizo Jocabed en el corazón de los suyos. Un blindaje. Van a enfrentar al mundo, van a salir al mundo, pero ellos tienen que salir al mundo protegidos. ¿Cuántos dicen amén? Protegidos. Y es que cuando le has creado un blindaje en el corazón de tus hijos, cuando en el corazón de tus hijos hay temor de Dios, uno puede sostenerse ante las tentaciones viendo al invisible o sabiendo que el invisible te está viendo. En el corto tiempo que tenemos a nuestros hijos, hay que tejer una canasta. El año pasado, tiene como 7 meses, mi hija mayor se acaba de casar y me daba cuenta de que no lo había asimilado tanto y tan así como hoy, de que solamente los tenemos unos pocos años. Solamente tenemos para influenciar a nuestros hijos unos pocos años. Solamente tenemos unos pocos años para prepararlos, mis hermanos. Y dice, tenemos que hacer lo que hizo Jocabed con Moisés, y es tejer una canasta. Algunas de las damas que están aquí saben tejer? ¿Sí? Levante la mano. ¿Sí? ¿Cómo es? A ver, punta, ¿cómo? Pero tiene un nombre, ¿no? A ver, ¿cómo? Punta, cruz, ¿qué más? ¿Sí lo saben? ¿O no, o nada más? ¿Cómo? Punta, cruz y no sé, es algo así que se tiene que estar haciendo y haciendo y haciendo. Derecho, revés, derecho, revés, derecho, revés, derecho, revés. Eso es tejer, ¿verdad? Tejer es repetir una acción muchas veces, ¿sí? Y eso es lo que tenemos que hacer, que es lo que se tiene que hacer con nuestros hijos. Es lo que nuestros hijos tienen que vernos. Repetir una acción muchas veces. Yo recuerdo mis papás se levantaban y oraban antes de salir de casa. Oraban antes de comer. Los miraba leyendo la Biblia. Cuando tenían problemas los superaban y estaban juntos de nuevo. Cuando pasaban necesidad clamaban a Dios. Cuando lograban algo agradecían a Dios. Los vieron asistiendo a la iglesia de manera comprometida, de manera constante, de manera regular. Y eso que ellos han visto repetir en nosotros como padres tantas veces en su hogar, le crea en ellos un tejido en el corazón de tu hijo. ¿Cómo? Derecho, revés, derecho, revés. Lo mismo, lo mismo, lo mismo. Estamos ahí. Y oramos. Y yo creo que el deseo de como pastores es que haya en las iglesias mujeres protectoras del plan de Dios. Amén. Que a lo mejor no son muy conocidas. A lo mejor no se les reconoce en un lugar como este lo que han hecho o lo que están haciendo. A lo mejor son así como las parteras. O son como Jocabed, que no se conoce mucho como los nombres de muchos hombres en la Biblia. A lo mejor no se les reconoce tanto, pero que están aquí como mujeres protectoras del plan de Dios. Tengo un video donde una joven de la iglesia
hizo algo que nos llamó mucho la atención. Porque a lo mejor nosotros vemos a nuestros chicos, a nuestros niñitos y bueno, y los vemos a lo mejor insignificantes, no van a hacer nada, o no sé, no sé, cosas así. Pero ella hizo con algunos niños. Yo quiero que usted vea lo que los niños pueden llegar a hacer. Esto es de la iglesia allá en Durango, es un pequeño pueblo, pero fíjese bien, no conoce a esos niños, pero usted a ver cómo los ve. Pero fíjese, mire. Ellos son los pastores. Ellos son los que dirigen la alabanza. Ellos son las maestras. Ellos lideran y dan la bienvenida. Ese güero es el que toma las fotos. Ellos están en el sonido, en la computadora. Son cocineras, esas niñas. Esos niños le dan mantenimiento a la iglesia. Y luego ya vemos futuras generaciones. ¿Quién se iba a imaginar, verdad? Que esos niñillos allí, bueno, en México decimos chimpudos, sí se entiende así, bueno, greñudillos, algunos sin bañar, como decíamos, ¿verdad? Despeinados. Dios usaría después, ¿verdad? Y serían las personas para que estuvieran extendiendo el reino de Dios allí en ese pequeño pueblito. ¿Quién se hubiera imaginado? ¿Sabe qué? Como damas, como mujeres, como mamás, como papás también, porque no estamos exentos de eso, tenemos que ser protectores de los planes de Dios para nuestros hijos. Tenemos que soñar. Si no lo ha hecho, usted tiene que empezar a soñar. Le decía, mi hija mayor tiene poquito que se casó, y se casó con el amor de su vida. Y el amor de su vida es un americano con sangre alemana. Así fue. Donde nosotros vivimos, donde está la iglesia, es un pequeño pueblo como de 800 personas, ahí en Durango. Y nosotros le decíamos a nuestra hija, hija, es que lo que Dios tiene para ti, mamá se lo decía, Él te lo va a traer, pero parece imposible, papá. Y nosotros solamente hicimos lo natural, que fue siempre desde pequeña orar por ella y orar por su familia y todo eso, y Dios se encargó de hacer lo sobrenatural, a tal grado que si vio el güero que toma las fotos, ese es mi yerno. Es un americano alemán que vive allá en Durango, en un pequeño pueblito de Durango, que dejó Houston y se fue a vivir para allá con el amor de su vida. ¿Quién hace eso? Solamente Dios. Pero tenemos que empezar a soñar, a empezar, mamás, a imponer manos sobre nuestros hijos, a declarar bendición sobre ellos, a ser protectores del plan de Dios para ellos. Tenemos que empezar ya. Si no lo has hecho, tienes que empezar ya con eso. Amén. Amén. Póngase de pie, porque yo sé que los pequeños están allá en su clase, pero yo quiero que pastores, hermanos líderes, me ayuden a orar por las mamás. Ellas son las mujeres, incluso las pequeñas, las niñas o jóvenes que están aquí. Ayúdenme a orar, ayúdenme a orar. ¿Pueden pasar, hermanas, mujeres? Tú dices, pero yo no soy mamá, pero un día lo vas a hacer. O si ya eres, ven a pasar. Vamos a orar. Ustedes son las que hacen que...